¿Y por qué toqué este punto? Porque cada organismo dentro de la naturaleza tiene una función determinada y esa función es muy importante para el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, si se llega a perder una especie, ahorita que tenemos muchísimos organismos en peligro de extinción, la función que realiza ese organismo se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perder el equilibrio en los ecosistemas. Entonces, al perderse en el equilibrio en los ecosistemas, no sé si se acuerdan ahora que vimos cadenas tróficas, que les hablé que si aumenta el número de presas, aumenta el número de depredadores, si disminuye el número de presas, disminuye el número de depredadores. Bien, en este caso, por ejemplo, ahorita que se dio mucho esto de que no sabían si el coronavirus vino primero del pangolín, que después vino del murciélago, que después de los peces, que pues realmente no saben bien a bien todavía cuál fue el origen del coronavirus. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron a cazar a los pangolines, y los pangolines están en peligro de extinción. Empezaron a cazar a los murciélagos. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, por algún motivo dijeran, es que los murciélagos son el origen del coronavirus, ¿no? Entonces, no tenemos una vacuna para poder dársela a todos los murciélagos, entonces para evitar que se propague más el coronavirus, pues vamos a matar a todos los murciélagos del planeta. Si sabemos que los murciélagos, su principal función es la de polinizar, imagínense si desaparecen los murciélagos. Si no existen los polinizadores, prácticamente la especie humana está condenada a muerte, porque si no hay polinización, pues realmente no hay reproducción en las plantas. Si no hay reproducción en las plantas, no hay frutos. Si no hay plantas y no hay frutos, los herbívoros no tienen comida, se acaba el sustento o el alimento de los herbívoros. Al acabarse el sustento de los herbívoros mueren. Los organismos que se alimentan de los herbívoros, al no tener fuentes de alimento, se mueren, y esos organismos que a su vez se alimentaban de los organismos que consumían herbívoros, pues empiezan a morir. Entonces prácticamente sería un desastre y una desgracia que eso llegara a suceder. Me estoy yendo a un escenario bastante trágico, sin embargo sí es algo que sucede en la realidad. Sí, se están perdiendo muchas especies que tienen funciones muy específicas dentro de los ecosistemas y dentro de la naturaleza. Entonces, si estos se pierden, pues prácticamente pues el ecosistema y el ambiente empieza a tener un desequilibrio bastante fuerte. Entonces eso puede traer graves consecuencias tanto para el ambiente como para las especies que se relacionan con este organismo que está por desaparecer, así como para el humano. En algunas de las definiciones o de las preguntas que les hice sobre por qué es importante el estudio de la ecología, algunos de ustedes me contestaron que porque es importante reconocer las relaciones que tenemos con otras especies, así como saber cómo las podemos dañar o cómo las podemos perjudicar con nuestras acciones. Es enteramente lo mismo, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes conozcan sobre estos temas, y sobre todo también para que se les empiecen a hacer esta conciencia del cuidado de su entorno, ¿sí? Esto que se dio del coronavirus, y por esta situación sanitaria que estamos atravesando, que es bastante complicada, se debe a que el ser humano está invadiendo espacios que ya no corresponden o que ya no deberíamos de ocupar, porque están ocupados, valga la redundancia, por otras especies. Entonces el estar conviviendo con estos organismos, cada organismo tiene sus virus, tiene sus bacterias, sin embargo pues hay algunos que llegan a migrar al ser humano y pueden generar pues problemáticas como las que estamos viviendo en este momento, que se conocen como enfermedades zoonóticas. Si alguien tiene curiosidad lo puede buscar, o si les interesa, pues bueno, me escriben y ya les platico sobre estas enfermedades zoonóticas.
Pero es importante que conozcan estos temas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos invadiendo más espacios que no nos corresponden. Esto se debe a que somos ya muchos y que obviamente necesitamos una mayor cantidad de recursos alimentarios, de espacio, de agua. Que se acuerdan que cuando vimos relaciones tróficas les pregunté que pues en qué tipo de relación podríamos entrar nosotros como especie, ¿no? Entonces, ¿podemos generar competencia nosotros mismos por espacio? Sí, fíjense, sobre todo los que viven por acá, por Xochimilco, realmente por el norte de la ciudad no conozco mucho, pero si, por ejemplo, ¿no? Quieren comprar un terreno, o sea, si ya se vienen, aunque sean los pueblitos que están más alejados del centro de Xochimilco, pues ya son lugares muy caros, ¿no? Aunque son terrenos ejidales, o sea, está carísimo. ¿Por qué? Porque cada vez existe menos espacio para poder construir. Ahí tenemos un ejemplo de competencia, ¿no? Ahorita en la temporada de calores, el suministro de agua se reduce mucho porque hay que distribuirlo a toda la gente que habita en la ciudad y en el Estado de México, ¿no? Entonces, somos muchísimos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que también empiezan estas pues riñas por el agua, y ahí tenemos un ejemplo de competencia. Perdón, cuando comemos o invadimos espacios de otras especies o las cazamos para comerlas, vuelvo al ejemplo de la sopa de murciélago. No estoy diciendo que la sopa de murciélago haya transmitido el coronavirus, claro, ¿sí? Pero consumimos la sopa de murciélago o la famosa sopa de aleta de tiburón, que es una barbaridad. Ahí que estamos haciendo, estamos depredando, somos depredadores, ¿sí? Entonces, realmente, pues somos parte de la naturaleza. A veces como ser humano se nos olvida que existen otras formas de vida y que hay que respetarlas porque tienen el mismo derecho que nosotros a vivir y a ocupar un espacio. Entonces, mediten pues esto que les acabo de comentar, y les dejo, aquí en el hábitat, les pongo un último ejemplo. Tenemos un pequeño escarabajo. Este escarabajo vive entre las rocas, entonces su hábitat, su hogar o su casita es entre las rocas. Y pues bueno, aquí yo les haría una pregunta que es parte de su tarea. ¿Cuál es nuestro nicho ecológico como especie? Como Homo sapiens, ¿cuál es nuestra función dentro de los ecosistemas o dentro de la naturaleza? ¿Y cuál es nuestro hábitat? Piénsenlo, lo hacen en su tarea, y les agradezco mucho la atención y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.